Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. El clima a finales de septiembre era impredecible, obviamente hacía calor y soleado al mediodía, pero de repente nubes oscuras cubrieron el suelo. A los pocos minutos la lluvia fría y cristalina cayó al suelo y de repente empezó a llover. En cuanto a Pugun, era demasiado tarde para encontrarse con el carro antes de que lloviera. Como resultado, el joven se empapó por todas partes. Esto es realmente desafortunado. Lo primero que quiere hacer Pugun cuando llega a casa es darse una ducha y cambiarse de ropa. Por supuesto, debe ser el pijama naranja el que debe usar hoy. No es cierto. Después de eso, el hombre encantador gritó en voz alta, porque mientras sacaba el pijama, lo que cayó al suelo fue el culpable, la pequeña ropa naranja. Pugun tenía muchas ganas de llorar. Entonces, a pesar de que Hachi dijo que era tonto e infantil, todavía creía en los colores de la suerte. Mientras no le pase a uno mismo, no lo entenderán. El hombre volvió a mirar su ropa, luego recogió todo y se dirigió al baño. De repente sonó la puerta. Pero antes de querer ir al baño a ducharse, Pugun de repente escuchó un golpe en la puerta. ¿Qué pasa esta vez? Los grandes ojos redondos miraron a la puerta con enojo, pero aún así dejó sus cosas en la cama y caminó hacia la puerta. El dueño de la habitación se sorprendió por la explosión de un trueno afuera. Inconscientemente miró el techo esperando que la energía eléctrica no se cortara. Si se detiene, no debería ser porque usa ropa de color incorrecto, ¿verdad? A este hombre se le puso la piel de gallina por sus pensamientos. Dudó en abrir la puerta. ¿Quién es? Pugu miró a través de la puerta y vio un hombre con la cabeza agacha. No podía ver nada, excepto ese cabello negro. Vivió aquí durante casi 2 años. No ha oído hablar de ninguna habitación que haya sido frecuentada por ladrones. Y aquí hay un sistema de seguridad confiable. Por lo que el joven decidió abrir la puerta. Podría ser el vecino de al lado. El joven asomó su cabeza y la persona fuera de la puerta también levantó la cabeza. Los ojos de Pugun se agrandaron y el sonido de un trueno del cielo también apuntó a sus oídos. Este hombre es... Pugun se congeló por completo porque un abrir y cerrar de ojos sin darse cuenta, esa persona lo tomó en sus brazos y lo abrazó con tanta fuerza. La espalda está bien apretada, como si la persona que más desea y aprecia en su vida estuviera en sus brazos. Pi pensó que nunca volvería a ver a Pooh. Luego, después, el trueno que pareció disiparse volvió a sonar. Pi pensó que nunca volvería a verte. En este momento Pugu no entendía nada, no entendía por qué lo abrazaba, no entendía por qué esa persona frente a él tenía una gasa en la frente. No entendía por qué la persona que lo abrazó ahora es el estudiante de último año más popular y guapo de la escuela secundaria. Finalmente recordó quién es esa persona. Es Pisir. Él es el hombre que lo está abrazando ahora mismo. Pugu no entendió por qué le permitió entrar a su departamento a Pisir. Tal vez sea porque sabía quién era Pisir. O tal vez sea porque vio la gasa en la frente de Pisir. Tal vez sea porque vio la mirada de sorpresa de los vecinos cuando vieron a Pisir y a él abrazándose. No importa cuál sea la razón, ahora Pisir ya está sentado en la sala de su apartamento. ¿Y por qué me mira de esa forma? Pugon está trabajando duro para ser un anfitrión que trata bien a los huéspedes. Buscó agua para el invitado para que bebiera. Pero con solo girar la cabeza para mirar el rostro del invitado, el dueño de la casa se sorprendió. Casi demasiado tarde para verlo. Entonces pudo sentir que su espalda estaba completamente ardiendo porque pudo detectar que esos ojos penetrantes lo miraban sin pestañear. Cuando estaba en la escuela secundaria, el joven había escuchado muchas noticias sobre este estudiante de último año. Una de ellas fue que las chicas de la escuela
le pusieron un apodo, el Príncipe Iceberg, no porque se parezca a los actores de la serie de televisión, sino por su indiferencia. No importa con quién esté, parece muy indiferente y sus ojos agudos son tan fríos que nadie se atreve a acercarse a él. Este tipo de personalidad hace que sus palabras sean tan pocas que incluso podía contarlas. Pero todo esto no reduce en absoluto la popularidad de esta persona. En cambio, cuanto más a Pisir le desagrada tratar con la gente, más le gusta a las chicas perseguirlo y gritar. Alguno de sus amigos había analizado el rostro de Pisir, y Pugun recordó que un amigo suyo dijo celosamente que si no es por ese rostro, ¿a quién le gustaría salir con él? Tan frío. Sin embargo, nunca ha tenido la oportunidad de hablar con Pisir, aunque están en la misma escuela, incluso si están en la misma universidad. Si recuerda correctamente, Pisir se especializa en administración y contabilidad, lo que también resulta en no poder ver a Pisir. Eso es todo lo que Pugun sabe sobre este hombre, por eso estaba sorprendido al ser empujado y abrazado. Pero puede entender más o menos la mente de las chicas. Bueno, el abrazo de Pisir es muy cálido y me abrazó con mucha fuerza. Este pensamiento había calentado un poco la cara de Pugun, pero pronto disipó el calor. Aquí está el agua, Pi. En el momento en que Pugun dejó el vaso de agua frente a él, Pisir abrió la boca, pero luego se quedó en silencio nuevamente, dejando que el hombre lo mirara confundido. Sus ojos redondos y grandes se encontraron con los ojos agudos. Hacer que la gente sienta que esa persona en realidad no es tan fría, solo un poco callada, demasiado callada para que la gente en secreto piense que es terrible. Pisir no dijo nada. El hombre alto simplemente tomó el vaso de agua y tomó un sorbo. Esta simple acción sorprendió a Pugun. Solo un estrecho contacto. Pugun descubrió la figura de Pisir. Es tan alto, incluso más alto que su amigo. Solo que esta vez tuvo la oportunidad de observar su rostro de cerca. Al final debe admitir que Pi es realmente guapo, es más guapo que su amigo. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.